Amigos, y las vemos ingresar al mismo ring y la situación puede cambiar en cualquier momento. Hay otro ring al lado. Lo hemos visto anteriormente en War Games anteriores. Y lo más increíble, Carlos, es que hay que esperar que todas las mujeres estén adentro para que realmente comiencen los juegos de guerra. Y esto ya se inicia. A quemarropa. Ataca Candice, derriba a Io Shirai. Le está dando duro con la derecha. Ahora le toca el turno a Io Shirai, castigando también con ambos puños. Se la derriba Candice. Ataca Io con patada, derribando a la rival. La toma, la tiene y la lanza. Oh, se protege bien Candice LeRae. Tremendo codazo ahí en la mandíbula para Io Shirai. Obviamente estas mujeres son las que tienen la situación más complicada porque van a estar más tiempo que todas las demás. Pero la maniobra, a pesar de espectacular, no resulta como quería para Candice debido a la gran agilidad de Io Shirai, que vuelve a evitar esa patada de Candice. Mira. Shirai enganchando a LeRae protegiéndose, va al contraataque. ¡Oh! Nelson completa y luego el impacto contra la lona para Io Shirai. Y viste cómo lo hizo de lado justamente para que no pudiera protegerse. Es que mala. Y ya lo ven ustedes cómo se traslada rápidamente para protegerse. El pellejo momentáneamente de Io Shirai, el otro ring, pero ahí viene Candice, el topetazo se le intercepta con tremendo derechazo. Sí, tremendo comité de bienvenida. Y ahí viene ahora el ataque Io, le sigo 619, Rey Misterio. Hay que preguntarle cuál es el código del Japón. Golpe doble, brutalmente aplicado en la espalda para Candice y ahora viene otra vez. Papá. El mismo castigo. Qué forma de comenzar con buen talante para su equipo. Dominante Io Shirai. Tremendísima. La gente esperando más de ella. Doble rodillazo brutalmente aplicado sobre Candice LeRae, que está disminuida en este momento, tendida en la lona. Ahora, haciendo un poco de historia, hace nada en Toronto, ella terminó venciendo a Candice LeRae en una lucha individual en TakeOver Toronto justamente. Así que, Carlos, que un rayo caiga dos veces aquí en NXT en el mismo lugar, parece que sí se permite. Yo sé que estás emocionado. Miren cómo camina en las cuerdas Io Shirai y luego se lanza explosivo, par de patadas voladoras sobre Candice LeRae. Es impresionante. Esta es otra que no pudo vencer a la campeona Shayna Baszler en TakeOver 25. Sin embargo, esta en cualquier momento, en algún momento más temprano que tarde, va a ser campeona también. La cuenta regresiva, la ven ustedes en el ángulo inferior derecho de sus pantallas. El cronómetro no nos va a dejar saber cuándo entra la próxima participante en esta tremenda batalla de War Games a nivel femenino por vez primera en la historia, celebrándola con ustedes. Oye, pero Candice LeRae no parece estar haciendo mucho por su equipo. La tienen muy mal. No ha podido recuperarse Candice LeRae. El público metido aquí en el combate. El gran universo de NXT presente. Candice estaba muy feliz porque este es su segundo takeover y ahora esta noche hace historia porque está con estas mujeres en esta impresionante lucha de juegos de guerra. Por más que trata, no puede ser mucho. Candice LeRae, zancadilla y brutalmente la castigan de cara contra el ritmo, quizá la zona esa medio metálica entre los dos cuadriláteros y ahora más castigo en la malla. La superficie de la pared de esta jaula infernal porque la verdad que los rostros, los cuerpos dejan de ser los mismos una vez que pasan por aquí. Mira, yo sé que Candice es tremenda, pero pienso que Rhea Ripley, conociéndola como la conozco, de repente no escogió bien, Carlos, tengo que decirlo. No me puedo quedar con lo que siento. Oh, otra vez doble rodillazo brutalmente aplicado para Candice LeRae. La sacan de la esquina, buena la maniobra, se recupera con ese rompequijadas. Asigando con el cráneo la quijada de Io Shirai. Y no es que no sea buena, pero de repente pone la moral y las buenas costumbres por delante en una lucha tan difícil y eso es unobueno.com. Brutal castigo, guillotina. Luego el golpe en la nuca para Candice al impactar la soga intermedia en su garganta y sigue el ataque de Io Shirai. Oye, debemos estar cerca de los 5 minutos. Suplex. Tenemos que estar muy cerca de los 5 minutos. Así creo yo también que es la situación. Pero por mí que batallen toda la noche todas estas féminas, así que yo mejor me callo y que sigan hacia adelante. Y la tremenda palanca en lo que está cabalgando Io Shirai sobre Candice LeRae. Ahora cambia de opinión. Utilizando la cabellera de Candice para seguir castigándola con una variante de candado. A mí me parece particularmente que el equipo de Rhea, y se lo dije, tuve la toronja de decírselo, no tenía las mejores opciones al lado del equipo de Shayna Baszler. Y ahora, con este nuevo ingrediente, menos. Se está recuperando Candice.
Comienza el contraataque, saca gigante Io Shirai, lo manda duro de espaldas contra Rincón, pero ahí viene, cuidado. Sí. Candice, cuidado, ahí está Bianca Belair. Brinca por encima de ella, Candice. Bianca la arrolla. Ellas ganaron, obviamente, una contienda que les permitió esta primera entrada así. Por eso fue establecido de esta manera. Miren eso. Doble ala de pollo, luego la manda a comerse la lona que rompe cada refuerzo de gran maniobra. Una estrella fugaz disparándose al frente para terminar en plancha enorme sobre Candice LeRae. Señoras y señores, esto se convierte en desventaja y la desventaja es garrafal. Imagínense, Io Shirai y Bianca Belair contra Candice. Pero mira la maniobra, Candice LeRae la enganchó bien. Una especie de huracarrana y termina mal contra la esquina. Bianca y ahora está castigando Candice con buenos golpes antebrazo y machetazos. Durísimos golpes a Io Shirai. Eso es lo que necesita, sacar hasta la plancha. Tenía Bianca, se aparta Candice, Claro. Bianca castiga a Io y ahora Candice castiga a las dos en la Es lo que esquina. necesita, sacar la plancha, la nevera, la estufa, todo. Tiene que sacarlo, hasta la olla de presión. Bueno, y qué manera de regresar al combate por parte de Candice, que castiga a Io, pero se había apartado Bianca Belair del peligro y ahora Bianca la conecta con tremenda derecha en la cara. Y esto es todo, papá, La ñapita. eleva, cuidado, bombazo brutal, rompe espina dorsal para Candice, pero no está contenta Bianca. Le repite la dosis, la va a desbaratar, por Dios. Esa mujer es espectacularmente fuerte. La vuelve a levantar y la tira de espaldas contra el Angel. Se castiga el rostro sobre la cuerda superior. Candice LeRae. Increíble el poder físico de Bianca Belair. Espectacularmente fuerte Bianca Belair. ¡Wow! ¡Qué gran demostración de poder físico! Y no el rescate de Bianca de Io Shirai. Y ahora van a ser 2 contra 1 una vez más. Castigo doble sobre Candice LeRae. Obviamente, siempre lo he dicho, Bianca Belair es otra gran atleta dentro del ring y es una mujer que tiene todo lo necesario para terminar siendo en algún momento campeona de la división. Aquí yo no sé cómo va a hacer para sobrevivir. Candice se impulsa a Io. Viene de lado a lado. Viene aumentando la velocidad. Viene Io. Viene. ¡Wow! ¡Qué rapidez! Oye, se lo conecta. ¡Oh! ¡Qué golpe patadas en la cabeza para Candice Y LeRae! ahora cuando entren todas las mujeres, ella va a ser el labón débil. Van a tener que arrastrarla, van a tener que protegerla tanto porque ella va a ser justamente la persona que recibe la cuenta de 3 o la rendición. Está perdida, ella no sabe dónde está. Ahí está el resultado de la ventaja numérica importantísima en este combate. Bueno, Carlos, las mujeres del equipo de Shayna Baszler ganaron esta ventaja. Candice LeRae de cara contra la esquina superior. Pisotones en la espalda para ella. La persigue Bianca Belair. Ahí viene la representante. El equipo de Rhea. Parece que es Rhea. Pero se están demandando en abrir la jaula, por Dios. Es Rhea. La propia Rhea Ripley. Claro, tiene que meterse artillería pesada. Wow, está buscando algo debajo del ring. Y todo es permitido aquí. Todo es válido y entra Rhea con tremendo galón, con tremendo tache de basura. Se lo tira a Bianca Belair. Bianca trata de darle la bienvenida y la castiga con tremendo portazo en la cabeza. Artillería pesada. Ella necesita trabajar doble en este momento. Esta Por ella y mujer por es Candice. enorme físicamente hablando, destacadísima en la natación y en las artes marciales. Es un peligro ambulante Rhea Ripley. Y obviamente, repito, tiene que sacarlo todo a pasear también porque en este momento su equipo está en seria desventaja. Y Rhea sabe lo que es estar en la cima. Y está metiendo cuanta cosa encuentra aquí en la jaula. Palos de kendo, tachos de basura. Ripley es la campeona inaugural NXT Reino Unido, venciendo justamente a Dakota Kai y a Toni Storm durante el proceso en ese torneo. Y la gente contenta con lo que está viendo. Io Shirai en tremenda batalla personal, castigándose con Candice LeRae. Ahora le mete el hombro durísimo en la zona media y continúa el desfile de objetos que van a ser utilizados como arma aquí. Ahí ante una tendida Bianca Belair. Obviamente ella sabe que tiene que trabajar doble, lo digo por enésima vez, pero perdió mucho tiempo metiendo Mira. tantos instrumentos. Hizo fallar a Bianca y la manda de cara contra el mental del tacho de basura. Eso me pasa por bocón y me acaba de mandar a callar. ¡Qué bien que lo usó! Y mira, doble rodillazo para Io Shirai, cortesía de Candice LeRae. El castigo frontal, absolutamente brutal para Bianca Belair en la repetición. Oye, y no podemos olvidar que estas mujeres también mañana tendrán una gran contienda en Survivor Series, muchas de ellas. Así que esto es muy complicado, demasiado complicado para ellas esta noche. Viendo en el horizonte la noche de mañana también. Hay sillas también y están preparándolas.
Wow, va a ser una especie de cama de Fakir para alguien esa estructura. Consistente en 3 sillas colocadas paralelamente. De hecho, Rhea Ripley es la capitana del equipo de NXT mañana en la triple amenaza de Survivor Series. La acompaña Candice LeRae. La víctima va a ser Bianca, pero viene el rescate Io. Io se le ataca. Bianca también. Io se le da encima a Candice. Bianca castiga a Rhea Ripley. Tremendo rodillazo, golpe de antebrazo en la espalda. Otro más para la espigada Rhea Ripley. Doble golpe en la espina, pero viene Rhea al contraataque con tremendos golpes con la derecha sobre Bianca Belair. Vamos a ver, vamos a Aquí ver. viene alguien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, la campeona! ¡Sí! ¡Del Reino Unido! Aquí viene. ¡Kaylee Ray! Campeona del Reino Unido, Kaylee Ray. Y sabe que tiene que buscar algo rápidamente. Aquí también ella. Es increíble porque venciendo a Toni Storm se convierte en la primera campeona nacida en Inglaterra que obtiene el título. Y me refiero al título NXT, Reino Unido. Y sigue buscando más cosas. Ya metió un par de sillas a la estructura. Oye, ¿cuántas cosas caben debajo de ese ring? Pero tiene que cambiar de opinión porque el tiempo está corriendo y sus compañeras no están nada bien en el ring. No, definitivamente no. Ataca con la silla, con el filo del espaldar de la misma, tanto a Rhea Ripley como a Candice LeRae. Ahora se prepara, mira eso, super de tornado. ¡Oh, la cabeza de Rhea contra la propia silla! Definitivamente esta mujer tiene que mostrar porque es campeona. ¿Y sabes qué? Ella tiene que debilitar a una que también fue campeona, fue la campeona inaugural y le quiere decir en este momento, no te igualas a mí, yo soy mejor que tú. Ahora finalmente hay una aliada. Mira, Io. Kaylee Ray en Bianca Belair. Y también está Io, la vi también, poniéndose de pie. También de pie, más castigo para Rhea Ripley, queda tendida sobre las sillas y ya Bianca está allá arriba, pero Io cayó. la intercepta Candice y la derriba momentáneamente. Bianca pierde el equilibrio, termina ahí de espaldas sobre la estructura y Candice a una escalerita del cielo. Rhea Ripley también la van a castigar nuevamente, pero Io Shirai viene al ataque sobre Rhea Ripley. Oye, de la que se salvó, quizás Bianca. Y ahora viene al rescate también Kaylee Ray. Mira cómo lanzaron a Rhea contra la pared. Bianca viene otra vez contra la unión metálica en uno de los ángulos en la esquina de la jaula. Candice LeRae castigando a Candice, apoyándose en las cuerdas superiores, pero ahí va al ataque Kaylee Ray. Pobre mujer. Y ahora son Pobre Candice. Pobre Candice. La van a castigar doblemente. ¡Oh, Carlos! Pero aparece Rhea, miren eso. No, para protegerla a su compañera. Miren eso. No perdonadas Candice LeRae. Wow. Super Black para Candice y bombazos para las dos agresoras. Oye, pero se suponía que la ayudara, no que la desguañingara más. Pobre Candice. Oye, mira. El público con la boca abierta. Miren esa maniobra, miren el giro del aire. No, Para castigar a Rhea Ripley, cortesía de Bianca Belair. Esto es una atleta formidable, un 450 de esa manera, como si estuviera en el parque paseando a su perrito. Este es absolutamente increíble. No, chico. El público boquiabierto. Estas La mujeres. gente diciendo, este es asombroso. Y aquí viene la próxima participante en esta sensacional lucha. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh, Dakota! La sospechosa tuya. Te lo dije y te lo dije. Oye, ¡Caracho! Claro, su disque amiga. oye, lo está castigando. A Tina Bien Knox hecho, su disque amiga. contra Bravo, las Dakota. paredes de la mini jaula. Bravo, Dakota. Así es, hay que defenderse en la vida. Hay que defenderse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la amiga la dejó guindando en el tendedero. Pero si son compañeros de equipo. Ahora porque no había más nadie. Porque a mi Jin le dio una guarandinga. ¡Oh! Castigo brutal. Una vez más para Tegan Knox. Ahora, ¿qué va a hacer Dakota si va al ring? ¿Con quién se va a especializar? Portazo para Knox. Está perdiendo el tiempo aquí. Dakota que en vez de ir a la estructura principal, masacrando por la boca la pierna de Tegan Knox. Por Dios, señores árbitros, suspendan eso, hagan algo. Y esta muchacha estuvo a punto de perder su carrera por esa lesión justamente que la hizo apartarse del ring por mucho tiempo. Y de hecho, tuvo que abandonar la futura carrera en el fútbol. Era muy buena. Ajá. ¿Y quién estuvo al lado de ella? A lesiones en la rodilla. ¿Quién estuvo al lado de ella cuando se estaba recuperando? En Dakota Kai. aquella época no, pero más adelante sí.
cuando era luchador. Estoy hablando de no. cuando era futbolista. Y yo estoy hablando de Dakota Kai, todo lo que hizo cuando ella se estaba recuperando en el Y hospital. aparece Ella- la autoridad de NXT, William Regal. Dale a todo el mundo, Dakota, así es. Fuera de control, Dakota Mira, Kai. qué bien que usó su cara de motorista para engañar a todo el mundo. Pero a mí no me Bueno. engaña y estoy feliz de que haga esto. Le hizo daño Feliz, doble o triple a su equipo feliz. porque acaba de desbaratar los sueños de Tegan Nox en participar aquí. Dejó en minoría ahora Sí. al equipo de Rhea Ripley. Yo Y lo siento. continúa el ataque. Yo lo siento mucho por Rhea, pero de alguna forma Rhea no pudo visualizar lo que se avecinaba, escogiendo quizás a unas mujeres incorrectamente. Y dije que le hizo daño triple a Dakota Kai el equipo de Rhea Ripley porque también ahora ya comienzo a pensar que sí, ella fue la que eliminó, apartó del camino a Mia Jim. Claro, papaya simplemente abonó el terreno para sembrar su mata. Y mira cómo la mata dio tremendos mangos. Pero ha sido sumamente egoísta porque solamente ha pensado en ella. Me parece muy bien. A nivel de venganza Me personal. parece muy bien, papá. Aquí le ha hecho un daño atroz al equipo de Rhea Me Ripley. parece muy bien. De hoy en adelante el nombre de Dakota Kai será recordado de una forma especial. Como la traidora por No, excelencia. al revés, como la mujer que supo defenderse y la mujer que se puso de pie y dijo, si nadie me quiere, yo me voy a meter como sea y Eso voy a dejar mi nombre bien en alto. Incluso ese No. una decisión verdaderamente negativa para la carrera de Dakota Kai. Yo Aquí tenía la difiero oportunidad de de ti. brillar con luz propia. Yo difiero de ti, pienso que su carrera va a subir ahora. Pero bueno, lo importante es que el equipo de Shayna ahora está, Carlos, oye, nadando y, mira, a propulsión a chorro. Ahí vemos ya 3 contra 2 en el ring. Y mira la campeona, la reina de espadas, diciendo, esto va a ser más fácil que mirar mandarina. Kaylee Ray, Bianca Belair castigando a Rhea Ripley. Y Yoshirai hace lo propio sobre Candice LeRae. Y ahí viene, hoy cómoda, sonriente, hoy dueña de sí misma, la campeona de NXT, Shayna Baszler. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay más nada que hacer. Yo siento que las mujeres de Rhea Ripley, bueno, obviamente no son muchas, Van a dos, ser 4 contra 2 deberían ahora. retirarse, Carlos, deberían retirarse. Está sola prácticamente Rhea y Candice, que ha recibido, papá, golpes hasta la cédula y el pasaporte. Y ahí vemos la preocupación hipócrita por parte de Shayna Baszler en lo que ve cómo atienden a Tegan Nox. ¿Y por qué te parece que Shayna se va a preocupar por Tegan Nox? Entonces, ¿para qué se asoma ahí? Por metiche, para venir a reírse de lo que está pasando. Se siente muy divertida. Se siente ganadora. Bueno, yo creo que no es difícil que alguien pueda sentirse ganadora o ganador después de lo que estamos viendo. Bianca Belair con tremendo centavo paso encima de Rhea Ripley y ahora se le une Kaylee Ray para castigar a la australiana sirviéndosela prácticamente en bandeja de plata a Shayna Baszler. Maga de la rendición, haz tu magia. Qué lástima que sea sobre Rhea, de verdad. Me duele que sea sobre ella. Oh, pero Rhea se defiende. Acabó con los atacantes y se le va encima a Shayna. Nuevamente son 3 contra 1. Oye, Shayna también tiene tremenda triple amenaza mañana contra... Uy, qué patada brutal para Rhea Ripley, claro. Así cualquiera, si tenían a la presa precisamente inmóvil. Contra Becky Lynch y Bayley, pero eso es mañana. Ahora tiene Carlos la oportunidad hasta de descansar, porque este combate se le avecina como algo bien papayita. Bianca Belair paravetando el tacho de basura ahí entre las sogas en la esquina. Ofreciendo un palo de kendo a Kaylee Ray. Está sola, Oh. Rhea. Está Mira, sola. mira cómo ataca con el filo del palo de kendo en el abdomen a Candice Y LeRae. para colmo de cosas malas, ella entró de primero, y me refiero a Candice LeRae. Si hubiese mandado a Dakota, no iba a poder hacer a lo mejor lo que hizo. Más castigo de Shayna Baszler sobre la espalda de Rhea Ripley. ¡Oh! No. Candice LeRae se sale con la suya y castiga a Yoshirai. Esta brujería. Y a Kaylee Ray. ¡Esta brujería, Cabrera! ¡Cuidado de que vuelan! Eso ¡Esta no es brujería, eso se llama experiencia, No, papá. chico, ¿cómo puedo con esas dos mujeres? Estamos hablando de Mucha Yoshirai y Bianca Belair. técnica. Hay que saber mucho para hacer eso y lo hizo Candice LeRae. Bianca Belair está sufriendo de aquel lado, no puedo ni creerlo. Menos mal que se repuso. Está concentrada y no se da cuenta de lo que está pasando. Porque Candice LeRae ahora me parece que está buscando la manera de ingresar al ring donde está siendo atacada Rhea Ripley. Oh, miren, y está Shayna, experto también en castigar las articulaciones, empeñada en hacerle daño a los dedos de la mano derecha de Rhea Ripley. Bueno. ¡Oh, mira! Oh, ahí está lo que decía Candice. Candice LeRae. ¿Cómo puedo Al rescate defenderla? con la tapa del tacho de basura directamente castigando el cuerpo de Shayna Ahora Baszler. que LeRae se puso de pie, la estoy viendo desde aquí. También se puso de pie Yoshirai, la estoy viendo desde aquí. Y ahora la ven ustedes. Mira, en territorio de nadie, Candice LeRae y mira cómo Rhea las tienen Ripley. rodeadas. Y hay 4 rivales.
Un par en cada ring. Pero se van al ataque ellas. Candice disparando y castigando. Con la tapa del tallo. Dándole duro a Io Shirai. Oye. Y a Kay Lee Ray. Oye. Rhea Ripley se encarga de castigar brutalmente a Shayna Baszler. Es muy inteligente. Bianca medio confundida, va al ataque ahora. Oh, le cae encima con antebrazos fortísimos en la espalda a Rhea Ripley. Es muy inteligente lo que están haciendo, que no sé si es carambola o simplemente lo pensaron. Si hay 4, tienen que ser 2 para cada una. La invierte Rhea Ripley, el impacto se lo gana Bianca sobre el tacho de basura que ella misma había colocado. Hoy especial para Candice, pero tiene que soltar la presa. Kay Lee Ray viene a las patadas voladoras de Rhea Ripley. Y de paso, Kay Lee Ray castiga a Io Shirai, que estaba encaramada ya en la esquina. ¡La bloqueó! ¡La bloqueó! Maniobra, ¡La pero bloqueó! la bloquea Rhea Ripley, buscaba No. el super DDT tornado. Kay Lee Ray la bloquea a Rhea Ripley y la mata. No me Allá, asuste. brutalmente contra la pared metálica, cae mal, malísimamente, pésimamente. Kay Lee Ray. Y mira que yo sé que Rhea es fuerte, pero en este momento Mira eso. Ahí no hay lugar para que quepa un cuerpo humano. bueno, Carlos, de alguna manera Rhea ha logrado controlar a la competencia. Bueno, y ahora las que parecen ser mayoría, miren que son apenas 2, increíble. Sería injusto si no digo que Candice también ha metido la cuchara en la sopa para ayudar. Pero son 2 solamente. Bueno, Carlos, se han dividido bien la situación. Si son 4 Oh, contra mira ellas, eso, son mira 2 para eso. cada una, repito. Mira eso, Rhea Ripley con tremenda llave de rendición sobre Io Shirai. Esto lo están viendo claramente Charlotte Flair y Sasha El Banks. problema es Io Shirai, pero se niega a rendirse. Oh, no, ¿te imaginas? Le van a reventar la rodilla. Mira, mira, le están haciendo también a Candice, allá. Pero a Candice también la castiga Shayna Baszler, la tenía prácticamente colgada. Se le escapa a Candice. Tremendo el golpe en el pecho de Shayna. Tiene que soltar a Io Shirai luego del ataque de Kay Lee Ray Le aquí dio en Rhea Ripley. tremenda patada en la cara. Y Candice se luce castigando con un soberano suplex a Shayna. Salto mortal invertido, super plancha sobre la campeona de NXT. El enganche, cabalgando Candice. 1, 2 y viene el golpe con el tacho de basura, cortesía de Bianca Belair sobre ella. ¿Tú te imaginas que después de todo esto Candice Ray termine llevándose la victoria para su equipo que está cojo y sobre la campeona? ¡Fin de Belair mundo! carga a Candice LeRae. Rhea Ripley se encarga de derribar a Kay Lee Ray. Y ahí viene Bianca, Toma. y le tira el cuerpo de Candice encima a Rhea Ripley. Te pertenece. Toma lo tuyo. Oh, mira Kay Kay Lee Ray. Lee Ray otra vez con la Gori especial. Preparando el terreno. ¡Oh! Brutal la rompecaras reforzada para Candice. Y viene el ataque aéreo de Io Shirai. Viene. Le encanta hacer esto. Uy, salto brutal invertido, super plancha encima de Candice. Enganche 1, 2 y Rhea ataca el cuerpo de Kay Lee Ray encima de Io Shirai. Se rompe la cuenta. Es la mano. ¡Oh, genio de los cielos! Otra vez Kay Lee Ray contra la pared metálica, cortesía de Rhea, que se encarga de castigar también a Io Shirai. Bianca Belair con el látigo, digo, con la cola de caballo, castigando a Rhea Ripley. Bueno, después de todo. Mira, Candice, tremendo garrotazo en la espalda y otro en el cuerpo de Bianca Belair. Y la pone a brincar porque eso arde, porque eso duele. Sufre Bianca Belair. No puedo creer que todavía pueda tener fuerzas. Abanico la brisa, falló con Io Shirai. Patada de Shirai. Doble tirante, la prepara. Sobre rodillazo en la espalda para Candice LeRae. Aterrizaje forzoso. Ahí va la maga de los cielos. Nuevamente. ¡A volar! En territorio que conoce perfectamente Io Shirai. Carlos quiere subir más. Carlos quiere subir más. Carlos. Esto es sumamente peligroso. No, hijo, no. Sumamente arriesgado. Santa María Pero bendita. Candice se recupera. Candice comienza a ascender por las sogas. ¿A dónde va esa mujer? Oh, y ahora la cosa se le complica a Io Shirai. ¿A dónde va? En la parte superior de la estructura, en una de las paredes de la jaula de acero, Io Shirai. No, pero Kay Lee Candice Ray. arriba, Kay Lee Ray ataca a Candice ahora. Quiere sacar a Candice del Oh, camino. Candice termina sobre los hombros. ¡Oh, el bajo! Brutalmente de cabeza contra la lona. El enganche, la cobertura, 1, 2 y el rescate. Bianca Belair justo a tiempo. Es una de sus movidas favoritas. Es una rana envenenada, pero en su caso fue una super rana envenenada porque desde allá arriba tuvo que haber sido mortal. Una super rana envenenada de las chiquitas perlas del Amazonas. Miren eso. ¡Señores! La nuca de Kay Lee Ray, por Dios. ¡Qué horrible! Yo no sé cómo lo puede hacer. No sé. Yo no sé si eso es va embuste. a poder seguir en el combate Kay Lee Ray. Mira, Io. Y Io arriba montada.
No sé. tendida sobre el propio filo superior de una de las paredes de la jaula de acero. Io Shirai. Bianca Belair con quebradora castigando a Candice LeRae. Miren a Io Shirai. Se le escapa a Candice. Y ahora agarra por la cola de caballo a Bianca. Oh no. ¿Cuál va a ser la víctima aquí? Se va a lanzar Io. Se va a lanzar Io. Viene Io. ¡Super salto mortal suicida! Castiga a dos, incluyendo a su propia compañera de equipo. Así me quedé. Palabras. Así me quedé. ¿Qué te puedo decir? Esto es absolutamente decir? inaudito, increíble. ¿Cómo no puedo sentirme orgulloso de lo que estas mujeres están haciendo en estos juegos de guerra, los primeros de la historia para ellas? Señores, qué nivel. Increíble. Oh, Mamma mía, dice la gente imitando a nuestro compañero de Tengo narración en erizadas inglés, Mauro hasta Ranallo. las pupilas de los ojos. Y ahora se arma con la silla. Rhea Ripley está castigando brutalmente en la espalda a Shayna Baszler. Cuidado que ella tiene muy buenas ideas cuando se trata de maldad. Qué tremenda batalla, Marcelo. Señoras y señores, Carlos, yo sabía que iba a ser impecable, extraordinario, único, asombroso. Pero esto tiene otro nivel. El tacho de basura descansa sobre dos sillas. Planes maquiavélicos en Rhea Ripley. Mira, ahí va. Increíble, por cierto. Kaylee Ray, pero la derriba con tremendo siete. Sin embargo, ataca ahora con silla favorita de rendición. Shayna Baszler. A punto de caer Rhea Ripley. Oh, no. Se va a rendir. A punto de sucumbir Rhea Ripley, amigos. A ver qué dice. Pero no. Está tratando de zafarse. Vuelve al ataque. Shayna Baszler. Carafuto, Kirifuda, dependiendo del área del Japón donde se encuentre, lo pueden llamar de ambas maneras. Lo importante es que es mortal, devastador, único, preciso, extraordinariamente malullero. Parece que se le está haciendo tarde a Rhea Ripley. Si aquí no surge. Pero mira, lo está haciendo. Lo está logrando Rhea Ripley. Está atacando las articulaciones de los dedos de Shayna Baszler. Y la tiene presa. Le puso la esposa. La tiene esposada. ¡Eres mía! Lluvia de patadas para Shayna Baszler, que no estaba esperando esto. Zancadilla para Rhea Ripley. Shayna atacando, pero falla con la patada y la tiene precisamente donde quería Rhea. La levanta y la manda de espaldas contra las sillas. Ahí la tiene encima de ella, la cubre 1-2 y la victoria es el equipo de Rhea Ripley, que lucha para la historia. ¡Qué clásico! Ya va, que yo no puedo anunciar quiénes son las ganadoras. Con todo lo maravilloso que hizo Candice LeRae, y no le voy a demeritar ni un segundo de lo que hizo en la contienda, esto lo llevó como buena capitana Rhea Ripley, y en las desventajas más asquerosas y difíciles que pudo presentar en la contienda, no sé cómo cipote, no sé cómo rayos salió de esta. Amigos, y aquí la situación es clara. La cohesión, la unión, la idea de equipo de Candice LeRae fue fundamental. Lógicamente Rhea Ripley consigue la victoria y fue, la verdad, una super heroína en ese combate. Pero en ciertos momentos del combate estaba perdida la propia Rhea, de no haber sido por el rescate ofrecido por Candice LeRae. ¡Qué gran lucha! Definitivamente. No solamente le ganaron a 4. Definitivamente tiene tremendo adelanto para mañana, y estoy seguro de que este combate fue muy bien visto por sus A contrincantes. pesar de lo que hizo Dakota Kai, sorprendiendo con una traición enorme a Tegan Nox y al universo de NXT. Solamente buscaba hacerle daño a la Nox. No le importó ni siquiera ingresar al combate. Repito, Charlotte Flair y compañía, Sasha Banks y compañía tienen que haber visto este combate muy de cerca, con especial intención, porque saben que mañana, ahora más que nunca, la contienda que les va a llevar a Survivor Series, Rhea y su equipo, va a ser de Candanga como Rundanga. Esta misma noche, Marcelo, los varones que estuvieron viendo esta lucha van a decir: vamos a tener que esforzarnos más todavía. Todas tuvieron momentos preciosos. Mira eso, suicida. Todas demostraron por qué son número uno. Todas demostraron que merecen en algún momento de sus carreras ser soberanas de la división. Todas. Io Shirai sacrificando el cuerpo. Rhea Ripley castigando a Kaylee Ray. La sorpresa con el candado de Shayna, pero
soportaba el castigo a Rhea Ripley, que estuvo al borde del abismo en un par de ocasiones. Yo pensé por un segundo cuando ella usó la esposa que para mí se había acorralado ella misma, pero no, lo hizo todo inteligentemente. No dejó de tener el control de su juego. No lo Aunque estaba esperaba caída. Shayna en absoluto, a pesar de que trató de derribar a Rhea. Venían los impactos, vendría la zancadilla. Shayna, la patada fallida y luego el impacto brutal. ¿Cómo quedó esa silla? ¿Cómo le desbarata en la espalda a Shayna? Todo el peso del cuerpo de Rhea encima de la campeona de NXT. Consigue el triunfo Rhea Ripley en compañía de Candice LeRae. Hasta en sus momentos más difíciles, cuando parecía perdida, ella no perdió el control. Ella supo lo que tenía que hacer. Ella supo, papá, cambiar el temporal y por eso puede decir históricamente que ganó los primeros Juegos de Guerra femeninos. El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.